de página abierta en la educación. Normalmente nosotros inferimos que la paz se da por sentado, que la paz realmente es el estado normal y que se tienen que producir condiciones especiales para que esa paz se quebrante. Realmente la paz se construye, como se construye el conocimiento, como se construye la conducta. Y muchísimos casos a lo largo de la historia así lo han demostrado. Países que han vivido en paz. Basta que un grupo humano haya comenzado a fomentar el odio para que éste se expanda, para que éste tome fuerza y para que situaciones que no se corresponden con lo que entendemos que es la condición humana se den. Yo debo admitir que quedé muy impactada hace muchos años cuando los habitantes de Ruanda y de Burundi se enfrascaron en una lucha fratricida cuando realmente eran pueblos que habían convivido durante muchísimos años, que los intereses de las potencias habían hecho que donde antes vivían los Hutus y donde antes vivían los Tutsis se crearan dos naciones y tantos Tutsis como Hutus quedaran juntos en una nación, igualmente sucedió en otra. Esa misma historia acontece en la República Dominicana. Por años hemos convivido con nuestros vecinos, los haitianos. Por años, inclusive desde la época que era la colonia de Saint-Domingue, había sido nuestro socio comercial idóneo, la persona a quien le vendíamos productos y de donde recibíamos algunos productos. Sin embargo, algunos medios de comunicación, las redes sociales, algunos grupos han comenzado una campaña de desestabilización, una campaña de odio, que yo debo admitir que a mí me preocupa. Pero sobre todo, cuánta gente se ha alegrado del hecho de que estas personas de ascendencia haitiana, de nacionalidad haitiana, algunos nacieron allí, pero muchos son nacidos en República Dominicana y nacidos antes de la Constitución del 2010, que reconocía el jus soli como medio de adquirir la nacionalidad. ¿Cuántos estamos orgullosos de que nuestros hijos, yo misma tengo 2 nietos que nacieron en Estados Unidos, por decisión de sus padres? Ellas vivían allí y decidieron, vamos a tener los niños aquí. Pues bien, esos niños son norteamericanos y nadie discute ese derecho. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia? Yo creo que no hay una familia dominicana que no tenga hijos, hermanos, primos, tíos, abuelos, padres, que vivan en otra nación. Y nos satisface enormemente de que logren, inclusive en algunos casos, ser diputados, ser profesores universitarios. Sin embargo, queremos que nuestros vecinos haitianos, y lo que es peor, los dominicanos que nacieron aquí, que por ende lo son, pues tengan los peores trabajos, sean ciudadanos de segunda. Voy a conversar con uno de estos jóvenes. Él es Juan Telemín y él es del grupo Reconocidos. Juan. Saludos. Sí, como has dicho, tristemente han sectores y grupos con intereses particulares han intentado crear una situación bastante difícil en la que los dominicanos de origen haitiano han tenido que debatirse entre lo que es su derecho como persona, como ciudadano, y lo que parecería ser un favor o lo que parecería una gracia de quien quiera hacérsela. Me refiero a esto porque... Y cuando habla de gracia, no se refiere a algo simpático, sino exacto, un don. Exacto. Gracia como tal. Gracia, yo me refiero aquí a gracia como el favor, Exacto. como cuando alguien te tiene lástima, ¿no? Y aquí ha sucedido algo con el tema del derecho, el derecho de los dominicanos de origen haitiano,
que sobre todo lo más fundamental, que es el derecho a la nacionalidad, y como medio de prueba de un derecho a la nacionalidad es la documentación. En muchas ocasiones siempre se dio la situación de la negación, de la negativa del Estado para registrar a dominicanos de ascendencia haitiana. Sin embargo, se daba el caso, ¿no? Dado que la Constitución de la República Dominicana, todas las constituciones vigentes hasta el 26 de enero del 2010, reconocían a todas las personas nacidas en territorio dominicano como dominicanas, con algunas excepciones las cuales no se nos atribuían, porque no son hijos diplomáticos, ni personas que están en tránsito, ni nuestros padres estuvieron de tránsito de acuerdo a las leyes que regulan el tema migratorio, ¿no? En sentido estricto es el Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral toma decisiones, la Junta Central Electoral toma decisiones administrativas para limitar a los dominicanos de ascendencia haitiana al acceso a sus documentaciones, y por supuesto eso impide de que pueda ejercer la vida civil libre y tranquilamente, por lo tanto su ciudadanía se ve afectada, ¿no? Entonces, luego estas decisiones de la Junta Central Electoral son ratificadas por el Tribunal Constitucional. La famosa sentencia. La famosa sentencia 168-13, la cual establece que las personas nacidas en territorio dominicano no son dominicanas, y hace una serie de interpretaciones. No, y lo peor es que lo fija hasta 1929, sí, lo cual significa que muy pocas personas estarían aún con vida al 2013 si habían nacido antes de 1929. Claro. Es claro que ha habido, debemos decir que, como lo saben todos, la decisión del Tribunal Constitucional no fue una decisión jurídica, no fue basada en derechos, por supuesto que no, sino más bien eso fue una decisión política, generada para satisfacer las ambiciones y deseos de algunos grupos que persiguen o han perseguido desde hace mucho tiempo el tema, limitar los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. Y por supuesto, aquí hay un problema muy marcado, no es solo un tema de que si fuera por el tema de la nacionalidad, el tema de una documentación, ese no fuera el problema. Para ellos el tema es el derecho. ¿No? El derecho a poder ejercer una vida libre, una vida como dominicano, con todo lo que eso implica, porque eso significa que yo, ser dominicano, puedo tener posiciones de poder, ¿no? Y para ellos nosotros... Ocupar posiciones políticas, ocupar todas las posiciones, las que te permitan tus condiciones. Por supuesto, y eso constituye para algunos una amenaza. No sabemos en qué está basada la amenaza, pero claro, está todo el tema de la manipulación, ¿no? Está el tema de la tergiversación, el tema de que nos quieren invadir, de que nos gobernaron los haitianos. Nada que tiene que ver con nosotros, por supuesto que no. Claro, no vamos a negar que nosotros somos de origen haitiano y que han habido situaciones en determinados momentos de la historia entre dominicanos y haitianos. Pero yo me pregunto, ¿quién le cuestiona a hijos de españoles? ¿Quién le cuestiona a hijos de franceses? ¿Quién le cuestiona a hijos de norteamericanos si nacieron aquí y viven aquí su dominicanidad? Y estamos hablando de 3 naciones con las cuales vivimos en algún momento en estado de ocupación. Sí. Entonces nadie se cuestiona la dominicanidad de cualquier hijo de un norteamericano. Y algunas bastante crueles, dicho sea de paso. Exactamente, ¿no? Y al contrario, nos sentimos muy orgullosos de que, a pesar de haber sido norteamericano, o hijos de franceses decidieron vivir en República Dominicana. No así si es haitiano. Ana, aquí hay que, porque aquí se ha querido pasar un paño tibio y aquí todo el que señala el asunto como es, pues le quieren caer encima. Aquí hay que ser claro. Aquí el tema del ser de origen haitiano tiene 2 situaciones muy particulares. Es negro y es pobre. Pero particularmente el tema de que es negro. Aquí se quiere decir que no existe... Sí, porque también debo decir que, por ejemplo, si tú vas al Liceo Francés,
por decirte un lugar, tú te encuentras con bastantes hijos de haitianos y haitianos, ¿no?, que estudian allí, que son de ascendencia sirio-libanés. Entonces, bueno, claro, la negrura, vamos a decirle así, la negritud, no la tienen en la piel. En consecuencia, nadie se pregunta si son haitianos y si son dominicanos. Sí, hay esas son las dos particularidades que afectan gravemente al dominicano de ascendencia haitiana. Ahora, y digo esto porque siempre se ha querido decir, aquí no hay racismo, aquí no hay discriminación, y está más que comprobado de que hay discriminación hacia la persona de color negro, independientemente de que sea dominicano de ascendencia haitiana. Por supuesto, si es dominicano de ascendencia haitiana, pues es más propenso y es más vulnerable. Es más evidente. Exacto, ¿no? Entonces hay unas situaciones que se pueden dar en mayor o menor nivel dependiendo de quién sea que ejerce la discriminación, ¿no? Ahora, hemos dicho, el racismo no es un tema de que tú odias a un negro o que un negro odie a un blanco. El racismo es una fórmula de prejuicio más poder. O sea, el tema de que alguien ejerza, no quiere saber del negro, bueno, eso es un problema de él. Ahora, cuando un policía a mí me detiene por ser negro, eso se llama racismo. Ahora, cuando yo voy a la escuela y enfrento dificultades porque yo soy negro, porque soy de un origen, eso se llama racismo. Pero entonces es peor, se convierte en un racismo estructurado porque en diferentes instancias de la vida pública de un país o de un estado se da esa situación contra un grupo en particular. Eso es lo que pasa con el dominicano de ascendencia haitiana. No es el problema del haitiano. El haitiano sabe de dónde vino y sabe a dónde va y sabe por qué está aquí. El haitiano no tiene ningún problema con que lo deporten. De hecho, porque claro, por supuesto, el haitiano viene por una situación particular, tiene una necesidad como cualquiera. Nosotros nos iríamos a Cuba, nos iríamos a Puerto Rico, nos iríamos a cualquier país del mundo en el que nosotros nos sintamos más cómodos, conscientes de que no somos del lugar de destino. Que son parte de la diáspora. Exacto, somos parte de una diáspora. El haitiano es consciente de su condición. Ahora, ¿qué pasa? Aquí lo que se ha querido mezclar el tema haitiano y dominicano precisamente, no solamente por tergiversar el tema, sino porque hemos hablado de los intereses, ¿no? Los intereses particulares que hay. No solamente está el tema ideológico, sino hay un tema económico de por medio. Por supuesto que otros profesionales en la materia podrán explicar con más detalle esto, pero nosotros, por la experiencia que hemos tenido y precisamente por la experiencia vivida de nosotros, nos hemos dado cuenta que esas son las situaciones que nos afectan y que gravemente inciden sobre la población dominicana de ascendencia haitiana. Si esta situación se da con una población que en su momento, como te dije en principio, fueron registradas como dominicanos y dominicanas porque las leyes, la Constitución dominicana no lo impedían, peor se da el caso con los dominicanos de ascendencia haitiana que no tuvieron la oportunidad, ya sea porque en el momento se les puso trabas, como te dije que desde el principio siempre hubieron trabas, o que por orientación de los padres o negligencia. Señores, en algunos ¿cuánta casos. gente dominicana? ¿Cuánta gente dominicana? Yo mismo tengo que compartir con una joven de servicio, la cual logró documentos cuando tenía como 30 años, pero ya tenía hijos, y resulta que como ella dijo en el hospital que se llamaba Bellaniris, un apellido, y resulta que cuando logró su documento, ahora ella es Bellaniris, otro apellido, ella no puede declarar sus hijos que tienen papeles, que nacieron en hospitales, sí, pero que tienen otro apellido. Exacto. Porque ella dijo el apellido que era de su papá, pero ella no era reconocida. Por lo tanto, al obtener su documento, logró que su madre, que tampoco lo tenía, lograra documentarse y documentarla a ella. Ella no puede ahora documentar a sus hijos, señores. Estoy hablando de una familia
que es dominicana, que no tiene nada de ascendencia haitiana y que para lo demás está muy clara de piel. O sea que tampoco se le cuestiona por esos lados su dominicanidad. Exacto. Sin embargo, no hay nada documento, esos niños. Sí. No, porque hay una situación generalizada. Aquí hay un problema de subregistro bastante grave que el Estado no ha querido enfrentar. Pero dentro de esa situación de subregistro se encuentra esa población dominicana de ascendencia haitiana, que dicho sea de paso no es tomada en cuenta. Cuando se hace en las estadísticas de subregistro de dominicanos, no se considera a los dominicanos de ascendencia haitiana parte de ese número. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay una situación mucho más grave, porque incluso se oculta la información, se invisibiliza una situación de una población que tiene una particularidad. El dominicano de ascendencia haitiana, que por lo más particular, lo más común es que somos pobres, somos de comunidades bastante retiradas, que pocas veces los servicios sociales del Estado y del gobierno pueden llegar a nosotros y que en muchas ocasiones se nos limita, incluso hemos tenido la experiencia aún ahora día de jóvenes que han tenido que estar dejando la escuela precisamente porque no tienen una documentación, pese a que existe una circular del Ministerio de Educación que dice que no se puede sacar a nadie de la escuela por falta de documentación. Sin embargo, la propia situación de descontrol que existe, el tema de que cada quien toma decisiones de manera arbitraria y de manera unilateral, no permite que esas personas... Entonces eso pasa en las escuelas, en las aulas. Y se da igual situación. Y sobre todo pasa a medida que van avanzando, porque estos mismos niños que yo te estoy hablando, pues hubo una cierta actitud de permisión por parte de los directores, pero en la medida en que ya van a pasar a primero de bachillerato, ya se les complica y se les caen todos los palitos. Exacto. Porque ya para entrar en bachillerato sí necesitan documentación. Entonces, esa es otra situación que en su momento el Estado tendrá que tratar. Porque, claro, no estamos hablando que no solamente son los dominicanos de ascendencia haitiana, si quisiéramos decir que se le quiere limitar el derecho a la documentación, porque también hay una población, hay una situación de subregistro que se da con la población dominicana de origen dominicano, ¿me entiende? Que la sacan de las aulas precisamente. Entonces ya usted sabe, los sociólogos sabrán explicar los demás problemas que se desprenden de esa situación de deserción escolar, de limitación de acceso a la educación en sentido general y a la formación académica. De condenar a la pobreza permanente. Esta es la situación. Pero con los dominicanos de ascendencia haitiana la situación es más delicada, es más preocupante y urge que el Estado dominicano tome decisiones concretas para resolverlo. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe producto de su visita en loco en el año 2013, me parece. El Estado dominicano reaccionó de una manera no muy contenta, ¿no? Sin embargo, se aludió la intromisión. Y poco después, ahora recientemente, la Comisión Interamericana pues han puesto a la República Dominicana en la lista negra, ¿no? Entonces ha salido pataleando, pero no es una situación de que me dio la gana de ponerte ahí, es que hay una situación concreta con dominicanos de ascendencia haitiana. Aunque el canciller de la República Dominicana quiso desmentir y decir, bueno, mira, eso fue un error y nosotros... La Comisión Interamericana ratificó su decisión y dijo, nosotros lo hemos puesto en la lista negra por esto, esto y esto. Y eso es lo que tiene que resolver el Estado Dominicano. Hay una situación en concreto, hay unas recomendaciones de la Comisión Interamericana que el Estado Dominicano tiene que observar. Yo te quiero preguntar algo. Ahora hay una campaña que desgraciadamente son cíclicas, de más exacerbar ese odio, ese temor, esa campaña, o sea, de gente que tú piensas que son sensatas, que son personas correctas, que son personas cargadas de humanidad, de repente te envían un correo electrónico donde se te dice que los haitianos están echando semen en las frutas, o sea, una campaña realmente
horrible, de que hay todo un plan diseñado para en un momento determinado y ante una orden comenzar a salir a matar a todos los dominicanos. O sea, una campaña para que tú te atemorices. Yo me pregunto, si yo me siento escandalizada, ¿cómo les afecta a ustedes esta campaña que es cíclica, que no se da permanentemente, pero que se exacerba el odio, luego se deja pasar y ante cualquier oportunidad vuelven y la destapan y la reabren? ¿Cómo ustedes la perciben? Ustedes como personas que son parte. Esto es una situación, bueno que lo mencionas, Diana, bastante delicada, preocupante. Para nosotros, como dominicanos de ascendencia haitiana, que por nuestro color de piel nos señalan, mire, este es un haitiano. Nosotros, de hecho, hay un segmento de la población que no entiende que nosotros que los negros no son dominicanos, de hecho lo creen así. Y como el negro es haitiano y el haitiano es una amenaza y quiere invadir y quiere crear una situación y hay que... Y en las escuelas haitianas se educa, entonces, que es una sola isla, todo exacto, una patraña. No, entonces aquí hay algo que es preocupante, sobre todo muy relacionado con el tema de la seguridad, ¿no? Y no hemos visto al Estado Dominicano, al gobierno en particular, tomar acciones para frenar esa ola de odio, esa ola de esas manipulaciones y tergiversaciones, que dicho sea de paso, en muchas ocasiones no son las redes sociales nada más, sino medios de comunicación tradicional y comunicadores en particular que se dedican a manipular y a incitar incluso a la violencia. Pero eso es lo que precisamente las redes sociales pues recogen, exacto, sobre todo. Exacto. Recogen, o sea, estas expresiones que tienen los comunicadores. Y yo voy a volver al tema con que comencé. Yo decía que yo quedé muy impactada por lo que sucedió en Ruanda y Burundi. Y yo debo decir algo, fueron precisamente medios de comunicación, periodistas, los que incentivaron este odio y los que generaron que se produjera esta masacre, que realmente todavía resulta espeluznante y todavía pues tiene que herir las sensibilidades. Desgraciadamente, Juan, el tiempo se ha agotado. Sí. Gracias por tu presencia aquí y nada, hay algunos dominicanos que generan odio, pero hay muchos dominicanos que entienden que la migración, señores, es parte de la vida. Ustedes saben que los indígenas emigraron, hasta los indígenas, eso que hablamos de los taínos, los arahuacos, eran emigrantes que vinieron. O sea que dominicanos puros nacidos aquí no existen, todos somos producto de migraciones, más tarde o más tempranas. Y quién es mejor que nuestros vecinos de al lado que conocen nuestra historia y son parte de ella, para compartir este espacio, siempre queriendo, lógicamente, que yo tenga un espacio donde no tengan que emigrar, donde no tengan que irse. Pero ¿cuántos dominicanos viven fuera? ¿Cuántos tenemos familia? ¿Y por qué no entender que ese mismo fenómeno ocurre en Haití y en todos los países del área? Gracias, Juan, y espero que esto se subsane.